lectura del texto, pasados algunos días después de la resurrección, estando los discípulos reunidos, cerradas por miedo a los judíos, dice el Evangelio, se apareció el Señor en medio de ellos y les saludó con su saludo acostumbrado: la paz sea con vosotros, paz vos, paz a vosotros, o la paz esté con vosotros. Este saludo tan típico, tan característico del Señor, que he puesto en su boca como siempre. Mis palabras son espíritu y son vida. Ese saludo, digo, que he puesto en su boca, tiene un inmenso y profundo valor y un profundo y sentido significado. La paz, la paz. Tengamos muy en cuenta, como vosotros sabéis muy bien, hijos míos, que esa paz que el Señor quiere poner en nuestro corazón, y nos encarga luego a nosotros que lo hagamos igual, porque nos encarga que llevemos a cabo la misma misión que Él recibió del Padre, como ahora veremos. Esa paz no es la paz mundana, la que tanto habla el mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. Esa paz mundana es sencillamente la ausencia de guerras, no es la paz que vino a traernos el Señor y que nos proporciona. La paz del corazón, la paz con Dios, la paz de la integridad de conciencia, la paz que es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa misma que es fundamento, base y condición sine qua non para que exista la otra paz. Porque pretender que exista la paz de la que habla el mundo, la ausencia de guerras, sin que previamente esté establecida, fundamentada, la paz de Cristo en el corazón de los hombres, es pretender un disparate, una utopía. San Pablo citaba la profecía la exclamación profética del profeta Isaías cuando decía: qué hermosos son, decía el profeta Isaías. San Pablo luego lo cita, me parece que son los romanos. Qué hermosos son los pies, qué hermosos son sobre los montes los pies de los que evangelizan en paz. Eres evangelizancium paz, los pies de los que evangelizan la paz. Qué hermosos son. Así es. Y fijaos, hijos míos, que puesto que el Señor nos encomienda, como acabamos de leer en la película del Evangelio de hoy, que tal como el Padre lo envió a Él, así Él nos envía a nosotros. Y puesto que nuestra misión es la suya misma, esto es en definitiva lo que hemos de hacer en medio de los hombres a los que Dios nos envía. Poner en el corazón de todos y cada uno la paz. Una paz que será imposible que pongamos si en nuestro corazón no está bien instalada. Si nuestras relaciones con Dios no son íntimas, amorosas, estrechas, afectivas, tiernas, emotivas, llenas de fidelidad y de integridad. La paz esté con vosotros. No como la da el mundo, sino como la doy yo. Esa paz del corazón y esa alegría que es fruto del Espíritu Santo, consecuencia del hecho de saber que el Señor, que Dios nos ama y que nosotros lo amamos. Del hecho de saber que Él ya no nos considera sus siervos, sino sus amigos. Ya no llamaré siervos, sino amigos. Del hecho de saber que Él ha querido tener, no solamente ser uno de nosotros, sino tener tanta intimidad con cada uno de nosotros, una relación afectiva y más que afectiva, tan profunda, tan íntima, algo que el entendimiento humano, que el corazón humano no puede ni pensar, ni concebir, ni imaginar, ni las fuerzas humanas pueden alcanzar. ¿Cuál es el hecho de la compenetración mutua, la inserción en Cristo? Estamos injertados en Cristo. Esa inserción mutua, esa fusión de vidas, extraña y misteriosa fusión, en la cual, conservando cada uno su propia integridad y su propia personalidad y su propio yo, indefectible e indeleble, sin embargo, fusión de vidas en la que todo lo que es de uno pasa al otro y pertenece al otro por donación amorosa, y todo lo que es del otro pasa al uno también por la misma donación amorosa. Pero fijaos como dice Jesús a sus discípulos en este momento en que se les aparece, después de saludarlos con el saludo de la paz, les dice: así como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Con lo cual,
establece para sus discípulos un abismo infranqueable de separación en cuanto al estatuto de pertenencia a su cuerpo místico, a la Iglesia, con respecto a los laicos, con respecto a los seglares. Porque la misión del sacerdote, del apóstol, es exactamente la misma que la misión del Señor. Como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Alguien podría pensar que nuestro Señor, en este caso, está hablando en sentido metafórico o alegórico, o que se trata de una continuación de puramente una representación moral de su persona, en la cual lo que tendríamos encomendado es la mera transmisión de su mensaje. Pero no es así. Es una representación, y más que representación, ontológica. Es hablar, actuar, pensar, sentir, proceder, vivir y morir in persona Christi. El apóstol, el sacerdote, circundat res infirmitate, a pesar de estar rodeado de miseria y de debilidad, como sus hermanos los hombres, y estar sometido al sufrimiento, a las tentaciones, a la lucha, a los fracasos, a la infidelidad, a lo que fuere, sin embargo, actúa, obra, siente, vive y muere in persona Christi. La misión del sacerdote no es la misión de los seglares. Vosotros sabéis muy bien que una de las desgracias que aquejan a nuestro cristianismo moderno es el hecho de haberlo rebajado, de haberlo, pues, mistificado. La paz, de la que antes hablábamos, la paz de Cristo se ha convertido en la paz mundana, la mera ausencia de guerras. Esa de la que tanto hablan los hombres y que sabemos que es una pura utopía, es una fantasía, porque sin la paz de Cristo es imposible vivir la paz cristiana, como decía el apóstol San Pablo. Y cuando estén más entusiasmados hablando de paz y paz y paz, les caerá la ruina encima y vendrá el desastre. Y será el momento en que venga el Señor a juzgar a unos y a otros, a los vivos y a los muertos. Y será cuando más estén hablando de paz, y entonces, inopinadamente, les caerá la ruina encima. Esa paz mundana es una utopía. Pero lo mismo ha pasado con la institución del apostolado y del sacerdocio. El demonio, el sistema, el mal, se ha empeñado en disminuir, mejor aún, en anular la figura del apóstol, la figura del sacerdote, rebajarla, anularla, presentarlo ante el pueblo como que no tiene una misión recibida directamente de Jesucristo, trascendental, que supone la transformación de su propia persona y que lo establece en un estado que supone una separación absoluta con respecto a los seglares en cuanto a lo que se refiere al orden ministerial, al orden apostólico, al orden de enseñanza, al orden de gobernar, etc. Todo lo que supone la función y lo que es la función eclesial en orden a la salvación. El sacerdote actúa in persona Christi. Como el Padre envió, así os envió a vosotros. Y la prueba de que el Señor no está hablando de una mera continuación de su misión en sentido moral, en sentido alegórico, es que les transmite el poder de perdonar los pecados, algo que solo a Dios corresponde. La prueba de que se trata de una misión trascendente y que está muy por encima del orden natural y de lo que suponen las fuerzas del hombre es que les transmite en ese momento el poder de perdonar los pecados. Dice la perícopa de hoy, que a continuación de decirles eso, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Hijos míos, tened siempre, aquellos que sois sacerdotes o podéis hacerlo, conciencia de vuestra misión y de vuestro estado. El sacerdote es un ser humano, ya lo hemos dicho antes, sujeto como sus hermanos los demás hombres a todas las debilidades, incluidas las tentaciones. El mismo Jesús se sometió a la prueba de las tentaciones. Y no hablemos de los sufrimientos y de la muerte. Pero dentro de eso, y aun con eso, el sacerdote es un ser especial y particular. Es Jesucristo. Su vida debe ser un testimonio viviente de Jesucristo. Su vida debe ser una manifestación
que haga verdad a lo que predica, que ponga de relieve y manifieste la verdad de lo que dice, de sus palabras. Siempre habrá un abismo entre nuestra predicación y nuestra vida, es cierto. Cuando predicamos tenemos clara conciencia de eso, de que una cosa es lo que predicamos a nuestros hermanos por mandato divino y otra cosa es lo que vivimos. Pero esa es una realidad que también hemos de asumir. Lo mismo que el sacerdote asume sus debilidades y las miserias como sus hermanos los hombres, pues tiene que asumir también esa realidad. Esa es una de sus miserias y de sus debilidades, que no le exime del cumplimiento de sus funciones, del encargo que ha recibido. Ay de mí, si no predicara, decía el apóstol San Pablo. Así que en ese sentido habéis de tener conciencia cierta de vuestra misión. Los seglares pertenecen a la Iglesia lo mismo que el sacerdote, pero son miembros cuya misión es completamente distinta. Los pastores son los sacerdotes, los laicos son las ovejas. Unos y otros somos todos ovejas del gran pastor, del rebaño que es Jesucristo, pero ya puestos en el terreno humano y eclesial, los pastores humanos, meramente humanos, tienen encomendado la misión de conducir al resto de sus hermanos, las ovejas que Dios ha puesto en sus manos, por el camino que conduce a la salvación. Y luego viene, como habéis oído, el episodio de Santo Tomás, que no estaba presente cuando se apareció nuestro Señor. Y cuando se lo contaron los demás apóstoles y se salió para decir el Maestro, pues en un acto de racionalidad y en el fondo de soberbia y de orgullo dijo, pues si no lo veo no lo creo. Tendré que meter mi dedo en las llagas de sus manos y meter mi mano en la llaga de su costado, y cuando haga eso, entonces creeré. A los cuantos días se aparece de nuevo el Señor, también, con el mismo saludo, la paz sea con vosotros, y llama a Tomás, y a saber lo que le dije, lo que le dice. Tomás, ven aquí, mete tu dedo en mis llagas, en las llagas de mis manos, y mete tu mano en la llaga de mi costado. Y el apóstol Tomás se echa a llorar, se arrodilla, adora a su Maestro, y dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, has creído en mí, Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. El valor de la fe. Y ahí estáis vosotros, y ahí estoy yo. El que no hemos visto nunca a nuestro Señor, al Señor con nuestros sentidos corporales, y solamente lo hemos conocido a través de la fe. Incluso en nuestros contactos sacramentales con Él, a través de la Eucaristía, lo percibimos también a través de la fe, que es de la forma como lo vamos a percibir en este mundo, porque la fe es la que va a suponer precisamente nuestra victoria y la que nos va a proporcionar la corona de gloria. Daos cuenta que esta vivencia de la fe como virtud fundamental ha tenido importancia y actualidad en toda la historia de la existencia cristiana, ahora más que nunca. Porque nunca han sido los cristianos tan acosados en la vivencia de su fe como ahora. Nunca ha existido a lo largo de toda la historia de la Iglesia una crisis de fe tan profunda como la que existe ahora. Y en este sentido, os vais a ver vosotros todos sometidos a un test, a una prueba durísima y especial con respecto a vuestra fe. Vuestra fe tendrá que ser acrisolada como el oro en el crisol, acrisolada, probada como el oro en el crisol, porque se verá sometida a fuertes pruebas. Porque ya no se trata de creer en lo que no vemos, como diría el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. La fe es la creencia y el sentimiento de aquellas cosas que no vemos y que nos han sido reveladas y que aceptamos sin verlas por la autoridad de Dios. Eso es la fe, pero no es solamente eso. Es que ahora tendréis que trabajar en otro sentido, tendréis que actuar en otro sentido, vivirla en otro aspecto. Tened en cuenta que vais a vivir en un mundo carente de fe. Y no solamente carente de fe, sino enemigo absoluto y total de la fe, porque es un mundo que se ha vuelto contra Dios. No es un mundo ateo, es un mundo antiteísta.
No es un mundo que no haya conocido a Dios o que no conozca a Dios, es un mundo que ha renegado de Dios y que se ha vuelto contra Dios. Y en este sentido, vuestra fe será probada en un doble frente. En primer lugar, porque vais a vivir en un mundo mezclados y en medio de un mundo cuyos criterios, cuyas opiniones, cuyas vivencias y cuyos pensamientos sean, no digo ya extraños a los vuestros, sino absolutamente opuestos. La vivencia, los pensamientos, los criterios del mundo, la conducta del mundo será opuesta a las exigencias derivadas para vuestra propia existencia del mensaje cristiano. Opuestos. En ese sentido, vuestra fe tendrá que verse probada constantemente, día tras día y hora tras hora. Si realmente sois discípulos de Jesús, vuestros criterios, vuestros pensamientos, vuestros afectos, vuestra conducta, vuestro comportamiento, vuestra vida y vuestra muerte tendrán que ser no extraños o ajenos al mundo, sino contrarios y opuestos. Pero habíamos hablado de un doble frente, porque hay otro más peligroso. ¿Cuál es el hecho real de que en estos días, en estos tiempos en los que estamos viviendo, en los que Dios ha querido que vivamos, nos ha tocado vivir, el enemigo se ha introducido dentro de la misma iglesia? Y no es que vuestra fe se verá ya probada, acrisolada frente a los criterios del mundo, sino que tendrá que verse acrisolada frente a la propia iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que son muchos cristianos los que, continuando llamándose tales, incluso miembros prominentes de la jerarquía, y sin embargo han dejado de serlo. Son lobos disfrazados de ovejas. Tendréis al enemigo introducido dentro de la propia casa. Sacerdotes, obispos, cardenales, etc. Discursos, alocuciones, enseñanzas, conductas que se propugnan católicas y que se presentan como católicas y que sin embargo son absolutamente contrarias a la Iglesia, a los dictados y exigencias del Evangelio y a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Contrarias. Tales lobos, que abundan y son muy poderosos, están dentro de la Iglesia. Y vosotros tenéis que superar el escándalo. Bienaventurado aquel que no se escandalice de mí, le mandó a decir Jesús al Bautista cuando éste se encontraba encarcelado en la fortaleza de Macedonia. Bienaventurado el que no se escandalice de mí, cuando veáis a los sacerdotes, a obispos y a cardenales hablar, decir, perorar y conducirse de manera totalmente no ya ajena, sino contraria a las exigencias de la Iglesia, y no os escandalicéis y sin embargo mantengáis firme vuestra fe, cuya victoria sea tanto mayor cuanto más sea la prueba a la que se vea sometida. Esta es la victoria. También lo decía la lectura de hoy, la lectura del fragmento de la epístola de la carta de San Juan, porque esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, y aquellos vencen al mundo que crean realmente en Jesucristo. Esta mañana mismo leía yo la crónica de los acontecimientos en Inglaterra de la conversión, o de la pretendida conversión al catolicismo del ex premier británico Tony Blair. Como sabéis, que oficialmente se convirtió al catolicismo hace pocos meses. Su mujer ya siempre fue católica, etc. Pero este hombre, convertido al catolicismo, sigue manteniendo y defendiendo, y siempre ha defendido y ha legislado y ha procurado elegirle según aquellas doctrinas que son absolutamente contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. Ha promovido el aborto, ha legislado a favor de la eutanasia, ha promovido las uniones de los homosexuales, ha promovido y legislado a favor de la adopción de niños por parte de los homosexuales y de las lesbianas, etcétera, etcétera. Su mujer igual. Andan por ahí fotografías
de su mujer asistiendo a los actos de las asociaciones que mantienen los controles de la natalidad, exhibiendo públicamente anticonceptivos, triunfalmente. Estas personas, y así podría seguir, ¿no?, lo creen, lo publican y lo legislan, o votan a favor de la legislación que favorece tales prácticas o tales doctrinas. Sin embargo, esta gente va a misa todos los domingos y comulga todos los domingos y se profesan católicos. Lo mismo pasó hace años en Estados Unidos con el presidente Kennedy, que oficialmente era católico, y yo creo que pocas personas le han hecho tanto daño a la Iglesia en los Estados Unidos como el presidente Kennedy, proclamándose católico. Y así podríamos seguir, porque no quiero alargarme en la lista de ejemplos. Basta con esto. Esto es normal hoy día en la Iglesia hoy día. El otro día leí una noticia que no sabía si Israel me dirá. En España, un obispo le prohibió a un fraile, le prohibió que siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Estaba haciendo este fraile. Es para morirse de risa o de pena. Pues estaba pidiendo limosna públicamente, haciendo una cuestación pública para la construcción de una mezquita. Y el obispo dijo que no siguiera pidiendo limosna, que no siguiera pidiendo dinero para construir una mezquita. Una mezquita maometana, ya sabéis lo que es una mezquita. Bueno, es un ejemplo que es de risa, porque podríamos poner ejemplos de los que son de pena. Dejémonos de ejemplos. Lo que os he dicho antes. Ya no se trata de creer en aquellas cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, no que lo contradicen, sino que lo sobrepasan y que no las vemos, sino de superar el escándalo. El escándalo de una iglesia que parece que ha renegado su propia fe, o de unos cristianos, mejor dicho, que han renegado su propia fe. Cristianos constituidos en jerarquía y en puestos de grave responsabilidad, políticos que se reconocen católicos. En España tenemos ejemplos de políticos que hacen disparates, que dicen disparates, y luego se van a comulgar todos los domingos. Algunas veces a la parroquia esa madrileña de Entrevías, como se dice, donde dan la comunión con bizcochos. Y otras veces, pues hay la Eucaristía de verdad. No quiero citar nombres, todos los conocéis a quién me refiero, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el escándalo de la Iglesia silenciosa, ante una sociedad que se nos ha venido abajo, ante unos valores cristianos que han sido sistemáticamente destruidos y pisoteados, ante una juventud y una enseñanza que han sido pisoteadas y destruidas. El otro día leía yo una estadística en Cataluña, donde el catecismo prácticamente ha desaparecido en su totalidad, en la cual la estadística se decía que los jóvenes de 14 a 20 años, solo un 6% se reconocían cristianos. Se reconocían cristianos, no hay que practicar el cristianismo, ni que fuera la asistencia en misa. En Cataluña ya no va nadie a misa, sino que se le decía cristiano, un 6%. Pues bien, vuestra fe tendrá que luchar contra los criterios del mundo y contra el escándalo eclesial. Y dentro de eso se tiene que mantener firme. Y precisamente porque va a ser más fuertemente probada, y porque os vais a ver en circunstancias más difíciles, vuestra victoria y la consiguiente corona serán más merecidas y más gloriosas y más fecundas. En los tiempos en que vais a vivir, ya no se trata de ser buenos, se trata de ser fuertes, fortalecidos en la fe. San Pablo nos hablaría de la loriga, del escudo, de la lanza, de las armas que hemos de emplear con toda firmeza como cristianos, el escudo de la fe, de la integridad, de la justicia, etc. Pues se trata de vivir la fe en profundidad, con gallardía, con firmeza, con entereza, con valentía, dispuestos a afrontarlo todo. Son los tiempos en que Dios ha querido que vivamos, y que viváis vosotros, que van a ser aún peores que los míos. Pero tenéis la victoria garantizada. No hay que asustarse. Porque precisamente el que se os haya puesto en la primera línea de batalla, como aquellos obreros que llegaron a trabajar a la viña a las primeras horas del día
y soportaron el peso del día y del calor, y luego recibieron la misma paga que los que habían llegado al final y se quejaban. Y si no, ¿de qué se quejan? Si han tenido la gloria, se les ha concedido el honor de poner sobre ellos el peso mayor. Se les ha concedido el honor de que sean más fuertemente probados que los demás. Y por lo tanto se les ha dado la chance y la oportunidad de compartir más íntima y intensamente la existencia, la muerte de Jesucristo. Se les ha dado una chance mucho más difícil, una oportunidad mucho más heroica, porque han sido considerados dignos de tal distinción. Su gloria, su corona, su premio serán mucho mayores. La fecundidad que traerá consigo su vida y su muerte para la Iglesia será mucho más intensa y mucho más profunda. No hay motivos para asustarse ni para quejarse. Hay motivos para alegrarse, porque hemos sido distinguidos con mayor honor, y con mayor amor, y con mayor confianza por parte de Dios. Tened confianza. Yo he vencido al mundo. Sed confidite, ego vinci mundum. Pero confiar, porque yo he vencido al mundo. Y lo mismo que yo he vencido al mundo, lo venceréis vosotros. Y hoy nos decía San Pablo en la primera lectura, de San Juan en la primera lectura, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y los que vencen al mundo de verdad y en totalidad son aquellos que creen ciertamente en Jesucristo. Y que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. O bienaventurados aquellos que sin haberme visto creerán en mí a lo largo de los tiempos y de la historia hasta que yo venga de nuevo. Y ahí estamos nosotros.